Como venimos viendo esta parte del libro de Nehemías, es una conexión de lo que ya viene sucediendo. O sea, nosotros hemos estado escudriñando la palabra, el libro de Nehemías desde el primer capítulo. Y hemos ido viendo cómo la mano del Señor ha ido actuando sobre la vida de Nehemías aún desde que estaba en Susa, llevándolo hasta Jerusalén y llevándole así la mano del Señor para que puedan reconstruir el templo. Y luego dice Nehemías que había puesto en su corazón, Dios le había puesto en su corazón de empadronar a todos los que habían vuelto de la esclavitud. Y es como Dios estuviera preparando un terreno para un acontecimiento que iba a suceder. Y es que nosotros ahora vamos a ver cómo Dios prepara las cosas para Él manifestar su gloria. Entonces, el título de este sermón es Deseando la palabra de Dios. Y vamos a empezar a escudriñar estos versículos que acabamos de leer. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Recuerden que la semana pasada hablábamos que estos hombres que habían sido empadronados según su genealogía, según sus tribus, estaban ya en la ciudad, estaban en Jerusalén, y ahora dice que todos estaban ya en sus ciudades donde les correspondía. Venido el mes séptimo. Esto es una semana después de que las murallas fueron terminadas, y el versículo 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. O sea que este pueblo, hermanos, se había reunido, Dios lo había traído de la esclavitud, Nehemías es usado para empadronarlos y juntar todo el pueblo nuevamente. Y se juntó todo el pueblo, dice ahí. ¿Y cualquier pueblo era? Eran miles de personas. Hermanos, eran miles de personas. En Nehemías 7, cuando nosotros veíamos que los ciudadanos que incluso estaban todavía habitando a los alrededores, empezaron a llegar, empezaron a venir, porque Nehemías necesitaba empadronar y saber cuántos habían vuelto de la esclavitud. Y en Nehemías 7:66 decía, en total regresaron de Babilonia, o sea, de la esclavitud, donde estaban 42.370 personas. O sea que alrededor de esa cantidad de personas estaban reunidos en este lugar. Pero lo que me llama la atención dice que todos ellos, así como hoy estaríamos reunidos cada uno de nosotros, todos ellos, bueno, obviamente en mucha más cantidad, ¿no? Pero todos ellos, dice, estaban como un solo hombre. Ese como un solo hombre es como que también en otras traducciones van a encontrar esto, con un solo propósito, con una sola mente, unánimes. Todos estaban con un mismo sentir en ese momento que se habían reunido en ese lugar. Estaban unánimes, y estando unánimes piden lo mismo todos. Y piden a Esdras que les trajera el libro de la ley. O sea que le están pidiendo que pudiera traer la palabra de Dios, esa palabra de Dios que Dios había hablado y Moisés lo había escrito. En ese momento debemos entender que el libro de la ley que está hablando ahí no era un libro así como este, porque en esos momentos no se imprimían la Biblia de esta forma. Posiblemente lo que Esdras vaya a abrir en ese momento sea un rollo, un pergamino, donde la ley de Dios estaba escrita en ese lugar. Entonces el pueblo está pidiendo que le trajera el libro. Y haciendo esta introducción, hermanos, voy a pedirles que presten atención. Jóvenes, niños, incluso les pido que presten atención, porque en el final voy a darle un consejo a los padres, y ustedes, los niños, van a tener que en sus casas, escuchen por favor, si Dios permite el consejo, y ustedes, padres,
son sabios en escuchar el consejo de nuestro Dios, ustedes después de esta prédica van a tener que escudriñar sus corazones y también hablar con sus hijos. Entonces les pido por favor de su atención y con la ayuda de Dios voy a intentar mostrarles algunos puntos importantes que tenemos en estos 5 versículos. Entonces, lo primero que quiero hacer énfasis en esta mañana es el deseo de este pueblo, el deseo por la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Antes de empezar a hacer énfasis, debo ponerlos en contexto, en el contexto histórico, porque para aquellos que no estuvieron cuando me tocó predicar sobre Esdras, que cuenta un poco también la historia de este suceso. Entonces, voy a presentarles el contexto histórico. Este mismo pueblo que está presente ahí en este lugar había sido llevado años anteriores por no atender a la palabra de Dios, había sido llevado como esclavo, había sido llevado al cautiverio a Babilonia. Pero tiempo después de esa disciplina, Dios también iba a cumplir su promesa de volverlos a traer. Entonces, Él usa en un primer viaje a Zorobabel. Él viene con un contingente de gente a Jerusalén, vuelven con un propósito. El propósito que tenía Zorobabel era reconstruir el templo de Dios que había sido destruido por los babilonios cuando el pueblo fue conquistado. Zorobabel vuelve a Jerusalén junto con otros compatriotas más y ellos reedifican el templo. Años más adelante, Dios va a mover el corazón de Nehemías. ¿Para qué? Para ir también a Jerusalén junto a otros hermanos, otros compatriotas. ¿A qué? Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Para qué tenía que volver Nehemías? A reedificar las murallas. Pero los que han leído Esdras y la historia de esto, se darán cuenta que falta un personaje en el medio. Entre medio de estos dos, Zorobabel y Nehemías, también había vuelto este personaje que aparece ahora en esta historia, el cual nos nombra a Esdras. Esdras había vuelto también con otro contingente entre la subida de Zorobabel y Nehemías. Pero hasta este momento, como que Esdras iba contando la historia. O sea que Esdras estaba mientras Nehemías estaba en el pueblo. Ahora, el templo de Dios había sido reedificado. Las murallas, como hemos visto hasta ahora, habían sido reconstruidas. Y pareciera que ya el trabajo que Dios había encomendado estaba hecho. Pero Dios todavía tenía algo en mente. Y creo fielmente y sin duda que lo más importante todavía estaba por suceder. Y lo más importante que creo que nosotros vamos a tener que ver en estos versículos es que la palabra del Dios de los cielos debía ser puesta de nuevo en el lugar que le correspondía, la mente y el corazón de su pueblo. Las murallas, el templo, eran el escenario preciso ¿para qué? Para que el pueblo pudiera entender nuevamente que necesitaba la palabra de Dios. Entonces, no solamente Dios iba a reedificar la muralla o el templo, Dios iba a reedificar los corazones del pueblo y ellos lo sabían. Ellos sabían que la única forma de que sus corazones sean nuevamente volcados a Dios, eso solamente podía suceder por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Este pueblo debía volver a la ley de Jehová. Este pueblo debía estar unánime de volver a la palabra de Dios. Y es por eso que estando todos con un mismo sentir, con un mismo propósito, es que piden ¿a quién?
a Esdras que les trajese la ley, que les trajese la palabra de Dios, porque sabían que eso podía reedificar sus vidas, que sus corazones iban a ser puestos nuevamente con los ojos en el Señor. Este pueblo sabía y había escuchado años antes el Salmo 19, por ejemplo, que dice esto, pidiendo ellos la ley de Jehová. De alguna manera están pidiendo esto. En Salmo 19, 7 y 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y este pueblo sabía que la única forma de reedificar sus vidas y volver a ver al Señor era por medio de la palabra de Dios. Entonces el deseo que había puesto Dios en su corazón a este pueblo era volver a la palabra de Dios. Y eso precisamente es lo que le piden a Esdras, que les trajese el libro de la ley. Meditando sobre esto, un hermano dice esto, ¿no? Este suceso es el sueño de todo pastor que es fiel al predicar la palabra de Dios. Que toda la iglesia, que la iglesia donde él ministra se reúna con este mismo deseo de escuchar la palabra de Dios. Es el sueño de todo predicador. Todo aquel que predica fielmente anhela, hermano, anhelamos nosotros que el deseo en sus corazones esté todos los domingos venir a escuchar la palabra de Dios. O no solamente los domingos, cada vez que nos reunimos en su nombre, ya sea para hacer estudio o para cuando estamos con los niños y los jóvenes, el deseo que deben tener es la palabra de Dios. Y creo, hermanos, mientras meditaba en esto, que el Señor, así como reunió en este lugar a su pueblo con un mismo sentir, creo que por las evidencias que nosotros estamos viviendo, por la mano del Señor que está sucediendo en nuestro contexto local, el Señor nos está reuniendo de la misma forma. Él nos está trayendo de distintos puntos, de distintos lugares, con un mismo propósito: volver a su palabra. Y si alguno en este lugar no viene a buscar su palabra, lo siento, porque lo único que va a encontrar en este lugar es la palabra de Dios. Entonces, si el Señor nos está reuniendo, si el Señor nos está llamando, si el Señor está preparando este escenario, es para que nosotros podamos volver a la palabra de Dios. Y es por eso que les decía que el corazón de cada uno de ustedes tiene que estar atento, tiene que estar clamando: necesitamos tu palabra. Que las canciones que cantamos antes de la predicación no sean simplemente canciones con letras bonitas, sino sea el deseo de nuestro corazón de decir: Señor, háblanos. Háblanos, Señor. Cada uno de los que nos conoce, hermanos, todos los que nos conocen y los que nos visitan, saben, cada uno de ustedes, los que ha podido hablar con nosotros, con los hermanos, saben que lo único que hemos animado en este lugar es que lean la palabra de Dios. Cada uno de ustedes ha sido de alguna manera puesto y les hemos preguntado: ¿ustedes han leído la Biblia por lo menos una vez en su vida? ¿Lo han leído? Y hermanos, les ruego que tomen esto no como para probar a ver si son sabios. Tampoco lo tomen como nosotros sí leemos. No. ¿Saben por qué preguntamos? Porque deseamos que cada uno de los que dice ser cristiano, que todo aquel que dice seguir a Cristo, pueda conocer a su Dios y a su Señor. No lo hacemos con una mala intención de preguntarles: ¿han leído la Biblia completa? Y el Señor, a través de esa pregunta, muchas veces nos escudriña y nos exhorta. Y lo que debe producir eso es animarnos a empezar a leer la palabra de Dios. Y esa es nuestra intención. Y cuando los hermanos de alguna manera cuentan: empecé la Biblia, yo le doy gloria a Dios. Y debemos aprender a darle gloria a Dios, porque el corazón de sus hijos están siendo guiados a la palabra de Dios.
Es que eso debe estar en el deseo, eso debe estar en el corazón de cada uno de ustedes. Ese era el deseo de este pueblo. Tráenos el libro. Trae el libro de la ley. En Primera de Pedro, hermanos, 2:2 dice esto. Hablando de los cristianos, hablando de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, hablando de aquellos que han nacido de nuevo por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo obrando. El apóstol Pedro dice esto a los hermanos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead. En otras traducciones van a encontrar: busquen con ansia. Hace un rato dijimos cuando empezamos la reunión: no estén afanados por muchas cosas, no estén ansiosos por muchas cosas. Y si de algo tienen que estar ansiosos es de buscar la palabra de Dios. Buscar con ansias, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. En otra traducción dice: la leche pura de la palabra. Deseen, busquen con ansia la leche pura no adulterada, como un bebé recién nacido. Como un bebé recién nacido llora por la leche materna, llora. Y así nosotros debemos anhelar también, hermanos, la palabra de Dios. Y es por eso que también quiero animarlos, porque anotaba esto, al ver todas estas cosas, les quiero animar, hermanos, que nosotros como iglesia debemos orar al Señor, pedirle al Señor que renueve el deseo, nuestros deseos por su palabra, que nos dé más hambre por conocerlo a Él por medio de su palabra, que nos dé hambre de su palabra, que nos mantenga firmes y fieles en su palabra y nos ayude a vivir y a practicar su palabra. Hermanos, debemos orar para que la palabra de Dios sea viva en nosotros, pero también debemos escudriñarla y creerla. Debemos volver a la palabra de Dios. Debemos desear la palabra de Dios. Y mis hermanos, les ruego que ustedes sean sinceros con ustedes mismos. Si no hay ese deseo, si leer la Biblia para ustedes es frustración, para leer la Biblia es un peso, la Biblia dice que debemos desearla. Desear. Es un mandato, es algo que el Señor nos dice, que aquel que ha nacido de nuevo va a anhelar, va a desear la leche materna. Entonces, si no hay ese deseo, hermanos, pídansela a Dios. Señor, danos más hambre por tu palabra. Necesito conocerte, necesito desear tu palabra. Entonces pídansela. Y yo les aseguro que el Señor les va a dar el deseo por su palabra. Porque Él es el más interesado de que nosotros lo conozcamos. Él quiere revelarse, Él quiere darse a conocer a su pueblo, Él quiere mostrarse a su pueblo. Entonces pídanle al Señor que les pueda dar hambre por su palabra y Él se los va a dar. Lo segundo que vamos a ver, el portador de la palabra de Dios. Versículo 2. Dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El sacerdote Esdras, en el versículo 1 decía que el escriba, este Esdras era escriba y sacerdote. Este era el encargado de traer el libro, este libro de la ley. Este era el encargado de traer la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios había preparado a Esdras? ¿Por qué Dios lo está usando en este suceso? Cuando nosotros empecemos a analizar todo el capítulo 8, vamos a ver que Dios va a obrar a través de este hombre al exponer su palabra con fidelidad, al exponerlo. Pero ¿por qué este suceso va a ser posible por la persona, o Dios usando a la persona de Esdras? Sí, les voy a pedir, los que puedan buscar un ratito o buscarme vos, Esdras capítulo 7, versículo 10.
Los otros escuchen, nada más, presten atención. Esto que está sucediendo acá es lo que Dios ya estaba preparando, no solamente en la reconstrucción, sino mucho antes, años antes. Dios ya estaba moviendo el corazón de Esdras y lo estaba preparando para que cuando llegara el momento Dios pueda usar a este hombre. Escuchen lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Años antes de que este suceso pase en este lugar, Esdras había preparado su corazón. Ese había preparado nos indica que él había determinado, había dedicado su corazón, lo más profundo de su ser, como decía Marco en la enseñanza del corazón, que no está hablando que él había preparado el corazón para que latiera, no está hablando del corazón, del músculo del corazón, sino que había preparado todo su ser interior, todo su ser lo había preparado ¿para qué? Para inquirir, para estudiar, para escudriñar, para escarbar, todos los sinónimos que quieran usar, para escarbar la ley de Jehová. Y no solamente para escarbar y estudiarla, sino para cumplirla, o sea, para practicarla, y luego para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. O sea que Esdras se había dedicado, había entregado su vida a conocer al Dios de las Escrituras y su ley. Este Esdras se había entregado a Dios y su único anhelo era conocerlo, escarbar, escudriñar, conocer sus leyes, conocer sus estatutos, porque en él se deleitaba. El hermano Steve Lobson dice: debemos observar a Esdras, pues estos 4 puntos deben estar en cada uno de nosotros, sea quien sea que seas. Si tú eres un creyente, dice el hermano, estas cuatro realidades deben estar en tu vida. Y estas 4 son, dice, un corazón resuelto. Esdras había preparado, había determinado su corazón. Segundo, una mente diligente. Eso quiere decir que este hombre había de inquirir, había de estudiar en la palabra de Dios. La tercera, dice el hermano, una voluntad obediente. Este hombre se había dispuesto a obedecer todo aquello que él aprendía de la palabra de Dios. Y cuarto, una vida que testificaba para enseñar a Israel los estatutos y las ordenanzas. El deseo de este hombre al inquirir en la palabra de Dios era vivir, y no solamente vivir, sino transmitir lo que Dios le había enseñado. Muchas veces somos tentados, hermanos, cuando vamos a estar viendo este suceso de Nehemías en el capítulo 8, podemos ser tentados y pensar: yo quisiera que Dios me use de la misma forma que usó a Nehemías. ¿Y está mal ese deseo? No, debemos anhelar ser usados por el Señor de la misma forma que fue usado Nehemías. Pero recuerden que el suceso del capítulo 8 de Nehemías es como el resultado, es como el fruto de haber inquirido, de haber estudiado, de haber dedicado su vida a conocer a su Dios. Ahora Nehemías estaba capacitado para dar a aquel que él había conocido. Ahora Nehemías estaba capacitado y apto para dar a conocer aquel Dios en el cual él había confiado. Y si ustedes leen Esdras van a ver que incluso así como Nehemías dice que sobre Esdras estaba la mano de Dios. La mano de Dios. Entonces el suceso de Nehemías 8 es el resultado de un corazón resuelto, de alguien que quería, que buscaba engrandecer a Dios en todo momento.
Y como les decía, hermanos, si nosotros, yo también anhelo que el Señor pueda mostrarse a través de la iglesia, pueda mostrarse a través de nuestras vidas. Y debe ser el anhelo de nuestras vidas que el Señor pueda usarnos para su gloria. Tiene que estar en nosotros. ¿Quieres, mi hermano y mi hermana, quieres que el Señor pueda obrar a través de tu vida? ¿Quieren eso? ¿O tienen miedo? ¿Les gustaría que el Señor los use para su gloria, los use para dar a conocer sus virtudes? ¿Les gustaría? Atiendan su palabra. Atiendan su palabra. Porque no va a ser de otra forma. El Señor va a ratificar, el Señor va a acompañar a todo aquel que honre su palabra, porque el Espíritu de Dios incluso va a actuar por medio de su palabra. Entonces, si queremos y anhelamos que el Señor nos use de una forma, como por decir, ejemplar, como decir, wow, yo quisiera que esto pase también en nosotros, debemos atender su palabra. Hermanos, no sé cómo poder animarlos más para que podamos encontrar el tesoro en la palabra de Dios. Hay tanta riqueza ahí que debemos buscar, como lo hacen los mineros. Esos mineros están, cuando hay una montaña, yo conozco una montaña grande donde nací, donde se saca plata, pero esa montaña estaba cerrada. Para encontrar los tesoros tuvieron que escarbar, tuvieron que meterse en ese lugar. Cualquier minero tiene que meterse adentro de un lugar. ¿Para qué? Para encontrar las piedras preciosas. Bueno, seamos como mineros, metámonos en la palabra de Dios y yo les aseguro que van a encontrar tesoros incalculables, tesoros que no pueden tener valor, nada que el mundo pueda comparar con lo que el Señor puede darlos. Hermanos, hay tanta historia que incluso deberíamos ser como los arqueólogos. ¿Saben qué? Me venía a la mente mientras pensaba en esto, cuando encuentran una ciudad enterrada, ustedes lo habrán visto si han visto documentales, o cuando encuentran huesos, ya sea de dinosaurios o de humanos en la historia, estos arqueólogos no dicen, bueno, sí, ahí debe estar enterrado. No, van con un pincel y empiezan a limpiar cuidadosamente, horas y horas para descubrir la historia de algo que está ahí enterrado. Entonces, seamos cuidadosos con la palabra de Dios, busquemos, escarbemos con cuidado y yo les aseguro que las historias que van a encontrar los van a maravillar. Hay tanto, hermanos, en la palabra de Dios para asombrarnos que debemos meternos y sumergirnos en las profundidades del océano, así como un buzo puede entrar y sumergirse. Hace poco con mi familia hemos estado viendo documentales en Netflix que verdaderamente es recomendable. Nuestro planeta. No hablan de Dios, pero ustedes cuando vean las maravillas que muestran ahí van a engrandecer a su Dios. Cuando se sumergen con cámaras ahí en las profundidades, hay tanto ahí adentro que no se puede ver desde afuera. Hay tanta vegetación dentro del mar que no se ve desde afuera. Hay tantos animalitos que nunca en nuestra vida lo vamos a poder ver si es que no nos sumergimos. Si es que no nos sumergimos. Así es la palabra de Dios. Hay maravillas acá adentro. Hay maravillas que pueden cautivarnos, que pueden decir, wow, mirá lo que el Señor ha hecho. Pero para eso debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Por fuera, si lo vemos de afuera, si lo ven de afuera nada más, no, yo voy y me congrego los domingos, ya con eso es suficiente. Si lo ven de afuera, se están perdiendo de cada cosa maravillosa que van a encontrar en la palabra de Dios. Entonces sumérjanse en la palabra de Dios y ustedes se van a maravillar. Hermanos, en la palabra de Dios, la misma Biblia dice que es más dulce que la miel, pero también dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios escudriña nuestros corazones.
la palabra de Dios a veces, por temor a verme como realmente soy, prefiero no leer. ¿Saben qué? Cuando leemos la Biblia nos vemos como en un espejo. Porque no nos en un espejo físico, vayan al baño de su casa y ustedes se van a ver por fuera. Pero cuando ven la palabra de Dios se van a ver por dentro. Y esa es la verdadera transformación que Dios quiere hacer. Por dentro. Entonces, hermanos, jóvenes y niños, les dije que presten atención, porque en la palabra de Dios hay mucho por aprender, hay mucho por disfrutar, pero cuántas veces he escuchado de personas decir, pero no tengo tiempo. Les he dicho, tenemos que ser cuidadosos, como mineros meternos, como buzos sumergirnos, como arqueólogos desenterrar el polvo. Pero muchos decimos, no tengo tiempo. Y yo te pregunto, ¿estás seguro que no tienes tiempo? ¿Estás seguro que no tienes tiempo? Y esto, hermanos, les soy sincero, esto a mí también me martilló. Esto, cuando yo iba meditando en esto, también a mí me exhortó, porque yo también he dicho muchas veces, pero el tiempo no me alcanza, es que estoy muy cansado, es que estoy haciendo muchas cosas y el tiempo no me alcanza. Y cuando leí esta frase, hermanos, es mentira que no tenemos tiempo. Es mentira que no tenemos tiempo. Hace poco leí esta frase que dice así: siempre tenemos tiempo para lo que nos interesa. Siempre tenemos tiempo para lo que nos interesa. Y voy a dar algunos ejemplos. A mí me gustaba el fútbol. Ya sea jugar o ver fútbol. 2 horas. 2 horas son el partido de fútbol. ¿Y saben qué? Los miraba. Si algo te interesa, vas a dedicarle tiempo. No tengo tiempo, estoy muy cansado. ¿Quieres venir a jugar un partido? Sí, ahí estoy, ahí voy. O sea, ya se me olvidó el cansancio, se me olvidó. No, yo quiero ir a ver una película. No voy a decir qué película, pero tenemos tiempo. Pueden ser 2 horas, 1 hora, 3 horas, pero tenemos tiempo. Hay tiempo para lo que nos interesa. Entonces no nos mintamos a nosotros mismos. No nos engañemos, porque sí tenemos tiempo. Lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que tengamos ese tiempo que nosotros necesitamos para la palabra de Dios. En serio, hermanos, debemos prestar atención a su palabra. ¿Cuántas horas pasamos enfrente de un televisor? ¿Cuánto tiempo pasamos enfrente de estos equipos celulares? Pero estoy averiguando cosas bíblicas. Lean la palabra de Dios. Dedíquenle tiempo a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes perdieron un celular? ¿O se les rompió un celular? ¿Cuántos? ¿Maxi? ¿Lara? ¿Félix? Varios. Pregunta, ¿ahora tienen celular? ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas en esta vida que podemos perder, como perdieron el celular, pero lo recuperaron. Ahora no recuperaron el mismo celular, pero tienen un celular. O sea, lo que perdieron lo recuperaron de otra forma, a veces hasta más grande. Pero lo recuperaron. Pero mis hermanos, hay algo que no podemos recuperar, que es el tiempo. El tiempo que perdemos en la meditación de la palabra de Dios, en conocer a Dios, no lo vamos a recuperar. Ustedes piensen que cuando venimos al conocimiento de nuestro Dios, cuando venimos ya de grandes, lo primero que decimos, ¿por qué no lo conocí antes? Tanto tiempo perdí sin haberlo conocido. Ese es el sentimiento que tenemos. Bueno, ahora que tenés el tiempo, ahora que en vez de estar lamentando el tiempo que perdiste, aprovecha el tiempo que ahora Dios te da de conocerlo. No lamentes el tiempo que perdiste, viví el tiempo que ahora el Señor te está permitiendo conocer su palabra. Entonces aprovecha cada segundo, aprovecha cada minuto, aprovecha cualquier circunstancia. Cuando estás en la iglesia vas a estar
sometido a la palabra de Dios, vas a estar enfrentado a la palabra de Dios, pero, ay, es que no tengo tiempo y tengo... A ver, hermanos, debemos ponernos enfrente de la palabra de Dios, y cualquier cosa que nos dé la palabra de Dios, nosotros debemos llevar nuestro cuerpo, nuestro oído, nuestra mente, como decía al principio, y dejar todo porque necesitamos la palabra de Dios. Entonces, aprovechen bien el tiempo. En Efesios 5:15 dice, 15 y 16 dice, escuchen, hermanos, mirad, también es un mandato, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Escuchen, por favor, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Por eso les decía, la excusa de que no tengo tiempo es simplemente mentira. Pónganse a pensar qué hacen en todo el día. No, es que estoy ocupado desde las 8 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la... Bueno, vas a tener que poner el despertador por ahí 2 horas antes, o tener que acostarte 1 hora más tarde, porque lo más importante para tu vida es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, algo que debemos entender es meternos, escudriñar la palabra de Dios, pero también debemos ponerla en práctica según lo que dice Esdras. Debemos vivir la palabra de Dios, debemos practicar la palabra de Dios. Y doy algunos versículos de ánimo y también de exhortación. En Lucas 6:46, el mismo Señor Jesús, ese mismo Jesús que ustedes dicen y cantan como yo canto y como yo digo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Lo cantamos o no? Cantamos que Él es nuestro Señor, pero Jesús le dice al pueblo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, debemos atender a la palabra de Dios. Debemos buscar y procurar practicar la gracia que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, ¿saben qué? En practicar la palabra de Dios, nosotros somos beneficiados, nosotros somos santificados, nosotros somos transformados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17:17, el Señor orando por cada uno de nosotros, de los que habíamos de creer en el Señor Jesucristo, Él decía, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Y en 17:17 dice, Él está orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor va a transformar nuestra vida, va a renovar nuestro entendimiento, va a santificarnos por medio de su palabra. Hermanos, y lo siguiente que va a hacer no es solamente disponer nuestro corazón, sino meternos en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, pero lo siguiente que Dios va a hacer con cada corazón que esté dispuesto a obedecer a nuestro Señor es enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Hermanos, es algo que no vamos a poder frenar ni callar. No vamos a poder dejar de hablar de aquel que nos salvó. No vamos a poder dejar de anunciar, así como esta mujer samaritana que fue expuesto su pecado por Jesús. Ella fue gritando al pueblo diciendo, vengan a ver a este que me dijo toda mi vida. Vamos a predicar, vamos a anunciar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les soy sincero, hermanos, cuando el Señor a mí me rescató, yo nunca me imaginé que el Señor me iba a permitir estar compartiendo su palabra.
estar predicando su palabra. Mi único anhelo, y los que me conocen de antes, era: déjenme allá afuera, yo quiero ir a predicar a los perdidos, quiero predicar a aquella gente que está allá afuera porque se está muriendo sin Cristo. Mi único anhelo era predicar, que la gente sepa. Iba a la plaza a predicar y les decía que necesitaban arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Necesitaba compartirles de esa fe, la cual el Señor me había dado. Pero nunca en mi mente pasó de que Él me hubiese puesto en un lugar para enseñar la palabra de Dios a su pueblo. Entonces, hermanos, ustedes tienen que estar dispuestos, porque en su casa tienen para enseñar la palabra de Dios, ya sea a su esposo, a su hija, a su hijo, no importa, ustedes tienen que estar dispuestos a conocer a su Dios y darlo a conocer. Y es por eso, hermanos, que debemos orar para que los miembros, para los que vienen a esta iglesia, no callen la palabra de Dios, y aún las circunstancias, aún las consecuencias por hablar pueda ser anulada y nuestro deseo sea dar a conocer a nuestro Señor. Yo le ruego a Dios, hermanos, que nosotros, su palabra, pueda ser como un fuego, porque escuchen en Jeremías 29, voy a leerlo en la Dios habla hoy, así que no lo busquen. El contexto es el profeta Jeremías hablando de parte de Dios a la gente burlándose, golpeándolo, no querían escuchar la palabra de Dios que Jeremías estaba predicando. Entonces él en oración como que, todo el tiempo que abro mi boca me persiguen, se burlan. Entonces él de alguna manera tenía un sentimiento de no querer hablar más de la palabra de Dios porque le traía problemas la palabra de Dios. Y escuchen lo que él dice en el versículo 9 del capítulo 20. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar de su nombre. Y escuchen, hermanos, él está disponiendo en su corazón, no voy a volver a hablar porque me trae problemas. Entonces, escuchen lo que hace la palabra de Dios en él. Entonces, tu palabra en mi interior se convierte como en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Que cada uno de nosotros pueda decir al inquirir en la palabra de Dios: no puedo callar la palabra de Dios. No puedo dejarlo ahí adentro, necesito proclamar la palabra de Dios. Y Steve Lawson dice: hermanos, este hermano dice así, nos anima de esta forma: hermanos, tenemos el evangelio en nuestras bocas. Digámosle a las personas que Jesucristo es poderoso para salvar. Tenemos el mensaje más grande que el mundo tiene. Tenemos el mensaje que toda persona en el planeta Tierra tiene que oír. Tenemos el mensaje que es el único camino a la salvación. Prediquemos la palabra de Dios. Tenemos el evangelio, tenemos la salvación. Y por último, lo que vamos a ver es los oidores de la palabra de Dios. Vamos a continuar, volvamos al versículo 3, capítulo 8 de Nehemías. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Eso fue un consuelo para mí. En serio. ¿Por qué? ¿A él por qué? Por el tiempo. Yo sufro cuando paso la hora, pero Nehemías predicó desde el alba hasta el mediodía, así que hasta las 2, 3 de la tarde hoy tenemos. Tienen tiempo, ¿no? Entonces dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y escuchen por favor, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba como atentos al libro de la ley. Y el escriba, versículo 4, Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban, otra vez los nombres que estaban a su derecha y a su izquierda. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo.
cuando lo abrió todo el pueblo, ¿cómo estaba? Atento. Atentos a la palabra de Dios. Hermanos, el Señor puede transformarnos. Él quiere transformarnos. El Señor puede y quiere que nuestros corazones sean reavivados por su palabra. Pero nosotros debemos estar atentos a su palabra. Debemos estar atentos. Porque, mis hermanos, una verdadera transformación, un verdadero revivir, un reavivar nuestros corazones se produce de adentro para afuera. Y lo que penetra lo más profundo de nuestro ser, que era su palabra, Él penetra lo más profundo de nuestro ser. Y la verdadera transformación debe empezar ahí adentro. Ahí adentro. A veces nos esforzamos, no, me tengo que portar bien, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia. No, se trata de tu corazón, el deseo de tu transformación, el deseo que el Señor nos ha dado es por medio de su palabra, y su palabra nos dice que necesitan la palabra de Dios, y para que la palabra de Dios penetre a nuestro ser necesitamos el Espíritu Santo, y para que nos den el Espíritu Santo necesitamos creer en Cristo. Necesitamos a Cristo, y Él va a poner en cada uno de nosotros el deseo de obedecer su palabra. Así que una verdadera transformación se produce de adentro para afuera por medio de su palabra. El Espíritu usa la palabra de Dios para transformarnos y reavivar nuestros corazones. Hermanos, no es saludable, jóvenes, escuchen por favor, no es saludable para nadie permanecer indiferente a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir indiferente? Bueno, una hora más perdido, una hora más que escuché ahí, pero no presté atención. 2 veces dicen estos versículos, el pueblo estaba atento a la ley. Él estaba atento a lo que Esdras iba a leer en ese momento. Entonces, hermanos, debemos estar atentos a la palabra de Dios, no mantenernos indiferentes a la palabra de Dios, porque de a poco vamos a caer en la tibieza espiritual, y los tibios, no, los que leyeron Apocalipsis saben lo que les va a pasar. Debemos prestar atención y vivir para Él y por Él. Porque podemos decir, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, o sea que estoy unido a Él. Entonces mi vida le pertenece. Entonces mi vida debo dársela a Él. Debo vivir por Él y debo vivir para Él, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué más, hermanos? Así como este pueblo necesitaba volver a la palabra de Dios, necesitaba entender y escuchar y estar atento a la palabra de Dios, nosotros también necesitamos la misma cosa. Y este mismo ejemplo, este mismo pueblo que estamos nosotros escudriñando, es el mismo pueblo que nos puede dar ejemplo de lo que pasa cuando nosotros no atendemos a la palabra de Dios. En Jeremías 6:16, el Señor, usando a Jeremías, llamaba al pueblo de esta manera y les decía: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mirad por las sendas antiguas. Uno podría preguntar, ¿qué serán las sendas antiguas? ¿Cuál será el camino? Y no tenemos que imaginarnos. El mismo contexto nos dice de qué está hablando. Pero ¿saben lo que dijeron ellos? Mas dijeron, no andaremos. No andaremos por ese camino, no andaremos por las sendas antiguas. ¿Pero de qué está hablando? El versículo 10 de ese mismo pasaje, el contexto, nos dice que las sendas antiguas que ellos debían observar, que ellos debían ver,
era volver a escuchar, atender y creer en la palabra de Dios, porque este pueblo había cerrado sus oídos a la palabra de Dios. En el versículo 10 escuchen lo que dice Jeremías, o Dios a través de Jeremías. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí sus oídos son incircuncisos. Eso quiere decir, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman, no se deleitan en ella. No quieren escuchar porque no aman su palabra y no se deleitan en ella. Y lo que les estoy tratando de animar es que pidan al Señor que les dé hambre para que ustedes y yo podamos deleitarnos en la palabra de Dios y amar su palabra. Entonces es por eso que debemos estar atentos, hermanos, porque ahí el texto decía: en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Ahora sí voy a entrar a hablar a los padres con respecto a los niños. Una vez, cuando mi vida estaba sin Cristo, cuando tenía que corregir a mis hijos o decirle algo, mis familiares me decían: déjalo, es chiquito, no entiende. Pero escudriñando la palabra de Dios, yo les aseguro que todos los que están escuchando, los niños que están en este lugar, entienden. Lo que nosotros tenemos que guiarlos, padres, es a que estén atentos. ¿Saben por qué? Muéstrenle un dibujito y van a entender. Muéstrenle una historieta y lo van a entender. ¿Y por qué no podrían entender las palabras de nuestro Dios? ¿Por qué no podrían entender? Entonces dice ahí el pasaje: habían hombres como los que hay hoy, había mujeres como los que hay hoy, y de todos los que podían entender, de todos los que podían entender. Y con esto, papás, quiero animarles a algo. La Biblia enseña que nosotros debemos hablar con nuestros hijos, debemos hablar con los niños, contarles las maravillas. Y saben que este pueblo estaba atento a la ley que se estaba predicando este día. Y les doy un consejo: la única forma de ustedes saber que estuvieron atentos a la predicación o a la enseñanza, ¿saben cuál es? De que ustedes puedan contarla. Si ustedes no pueden contar lo que ustedes hoy están escuchando, no prestaron atención. Yo les aseguro, no prestaron atención. Cuando van a la escuela, escuchan y se sacan un 1, no es porque no estuvieron en clase, es porque no atendieron, no prestaron atención. De la misma forma podemos venir y sentarnos y cantar: háblanos, oh Dios, y el Señor nos habla, nos vamos de acá, sin embargo, nada pasó. Es que no prestamos atención. Entonces, hermanos, les animo que en sus casas hablen con sus hijos, hablen entre ustedes, cuéntense lo que entendieron, porque a veces uno entiende una cosa y otra. Entonces mediten en la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios, puedan contar lo que están escuchando, porque lo que estamos escuchando es acerca de la palabra de Dios. Si yo no puedo contar esto, es porque no estoy atendiendo. Y la Biblia dice que ahí los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Hagan una prueba. Y por eso les dije: niños, presten atención. Delante del Señor les digo, por favor, vayan a sus casas o en el camino pregunten a sus hijos: ¿qué entendiste de la predicación? ¿Pero que no estuviste ahí? Sí, pero es que no entendí nada. Está bien que posiblemente yo sea que predico largo, pero algo tendrían que haber entendido. Nosotros los grandes, ¿qué entendiste de la predicación? No sé, es que me distraje por esto. Entonces no estás atento. Entonces conversen entre ustedes. Es algo que nosotros también como familia lo estamos practicando, porque necesitamos atender a la palabra de Dios. Y yo les aseguro que el primer día que lo hagan, sus hijos van a estar:
no entendí nada. Pero cuando sepan que nosotros vamos a empezar a contarnos, dentro de poco ustedes van a ver los resultados. Van a encontrar a sus hijos contándoles una porción de la predicación, una porción de la enseñanza, y ustedes van a estar cultivando en ellos la atención a la palabra de Dios. Y no solamente van a estar cultivando en sus hijos la atención, porque ustedes mismos van a atender para poder preguntar a sus hijos. Entonces ustedes van a poder contarle a sus hijos, no, hijo, ¿te acordás que él estaba diciendo esto? O sea que ustedes también prestaron atención. Y esto no es solamente con los hijos, porque hay hermanos que no tienen hijos, pero pueden hablarse entre ustedes, pueden animarse entre ustedes, meditar entre ustedes. Necesitamos atender a la palabra de Dios. Yo les he preguntado, ¿quieren que el Señor los use? Sí, atiendan la palabra de Dios. No la tomen como si nada. Hablen con sus hijos antes de venir. Tráiganse una hoja, tráiganse un cuaderno, anotar lo que puedas. Pero en serio, hermanos, y no quiero echarle culpa a nadie, debemos aprender todos nosotros debemos aprender. Entonces hablemos con nuestros hijos cuando venimos a la congregación, hijo, hija, debemos escuchar la palabra de Dios. Entonces no se distraigan, niños, no se distraigan, escuchen la palabra de Dios. Todos en ese día estaban atentos a la palabra de Dios. Todos los que podían entender. Ustedes padres saben, sus hijos, la madurez que tienen. A veces podemos querer exigir que ellos entiendan lo mismo que nosotros entendimos y no lo van a entender de la misma forma. Pero por lo menos empecemos a enseñarles a que presten atención. Y yo les aseguro que van a encontrar resultados. Y no por lo que estén haciendo, es para la gloria de Dios. Porque ellos van a estar aprendiendo de nuestro Dios. Y eso nos va a ir capacitando y nos va a ir preparando. Entonces, como dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, y esto es lo que debemos entender, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios. Jóvenes, si les gusta ver películas, se van a quedar simplemente con historietas que no va a producir nada en ustedes. Posiblemente los lleve de emociones nada más en un momento y después no causa más nada. ¿Les gusta leer libros? Posiblemente incluso a los grandes les gusta leer libros, pero no hay ningún libro que se compare a este libro, porque en este libro hay vida. No hay en otro libro. En el único libro que van a encontrar vida y vida eterna es en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces dediquen tiempo a leer. En Él solamente vamos a encontrar palabras de vida eterna. En su palabra vamos a encontrar el Evangelio. Y los que estén en este lugar sin Cristo necesitan también la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla de un Salvador. Y no solamente en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis muestra a Cristo. O sea que si la intención de la Biblia es mostrar a Cristo, es para que nosotros veamos a Cristo. Entonces todo corazón incrédulo, todo corazón que duda, todo corazón que no sabe cuál es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por Él. Entonces, cada uno de nosotros quiere conocer a Dios, acérquese a la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, tú persiste en las sagradas escrituras que has aprendido desde niño, las cuales pueden llevarte a la salvación. Esto puede darle salvación. Entonces, papás, lee la palabra de Dios a sus hijos, porque eso le va a dar sabiduría para cuando el Señor obre, ellos entiendan que en Cristo hay salvación. No se cansen de instruirles en la palabra de Dios, no se cansen de hacerlo. Y no nos cansemos de predicar el Evangelio. Aunque nos rechacen, aunque nieguen la existencia de Dios, sigan predicando el Evangelio de Dios. Sigan haciéndolo. Y es por eso que domingo tras domingo, seguramente alguno va a decir, bueno, ya empezó otra vez con el Evangelio. Necesitas el Evangelio. Porque sin el Evangelio no tenés vida.
No me voy a cansar de predicar el Evangelio y de decirte que en Cristo hay salvación. No me voy a cansar, y ninguno de nosotros debe cansarse de decir: Cristo puede darte vida y vida eterna. Tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Arrepentite de tus pecados y poné tu confianza en Cristo, porque la obra ya la hizo. Él ya murió en el madero, Él ya fue colgado en el madero, para que todo aquel que a Él vea, a todo aquel que a Él viene, el Señor no lo echa fuera. Y vas a ser una nueva criatura, vas a ser contado en la familia de Dios, vas a ser llamado hijo de Dios. Solamente por medio de Cristo. Entonces, la historia de Nehemías pasó. El pueblo, las murallas, el templo pasó. Todo va a pasar. Y como dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que te estamos anunciando, lo que te estoy anunciando, son palabras eternas, palabras que salieron de la boca de Dios, para que en tu vida esté la naturaleza de Dios y puedas venir a Él en adoración, en saber que este Dios grande, este Dios que dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, sea los animales, y los animales fueron hechos. Así también el Señor ha dicho: vengan a la vida los que están muertos en sus delitos y pecados. He aquí, acá estamos. Los muertos, los enemigos de Dios, los que estaban esclavos del pecado, hoy podemos adorar y alabar a nuestro Dios, porque Él nos ha llamado de muerte a vida. ¿Saben cómo? Por la palabra de Dios.